Hola compañeros, el día de hoy les hablaremos sobre los sistemas constructivos hidráulicos. Un sistema hidráulico es el conjunto de elementos y procesos necesarios para el suministro, el almacenamiento y el abastecimiento de agua fría y caliente necesarias para el consumo de una estructura o una edificación. En los sistemas constructivos hidráulicos podemos encontrar de distintos tipos, como es el roscado, el cementado, el soldado o la termofusión. En este video nos enfocaremos en el sistema constructivo hidráulico de roscado. Bueno, en este video nos enfocaremos un poco más en lo que es el acero galvanizado, como aparte se van a mencionar distintos tipos a lo largo del video. El sistema hidráulico de roscado se refiere a un proceso utilizado en la instalación de tuberías y conexiones en las que las uniones se realizan mediante roscas en lugar de soldaduras u otros tipos de conexiones. Este sistema es ampliamente utilizado en plomería y en sistemas industriales por su capacidad de crear conexiones desmontables y muy seguras, como esta. A continuación les explicaré algunos puntos muy importantes dentro de lo que es la tubería de acero galvanizado. Bueno, de tubo galvanizado. Empecemos con cuáles son los componentes principales de este sistema. Tenemos las tuberías roscadas para empezar, que es la columna vertebral. Son tuberías que tienen roscas cortadas en cada extremo. Estas roscas permiten que las tuberías se enrosquen como dos, volviéndose una sola. Ahora, también tenemos los accesorios roscados. Los accesorios roscados son conectores que permiten unir diferentes tipos de tuberías. Los más comunes son los codos, como este de aquí, los niples, las uniones y los reductores. Ahora, hablemos sobre los tipos de roscas. Los tipos de roscas son dos. La rosca NPT o National Pipe Treat, que es el tipo de rosca más común en sistemas fabricados en América del Norte o Estados Unidos. Las roscas NPT tienen un ángulo de 60 grados mayormente y son ligeramente cónicas, como una de estas de acá. Ahora, lo que permite esta unión es que su ajuste sea medido muy bueno y sea un excelente ajuste. Ahora, pasemos con el otro tipo de rosca, que es la rosca BSP. La rosca BSP o British Standard Pipe es el común denominador de Europa. Se caracteriza por tener un ángulo de 55 grados a comparación del de 60 y puede ser tanto cónica como cilíndrica. Ahora, manejemos un poco las ventajas y desventajas que trae este sistema que estamos viendo en este video. Las ventajas que es un sistema desmontable. O sea, una de las principales ventajas es que las conexiones se pueden desmontar fácilmente para su reparación o modificación con el paso del tiempo, sin necesidad de afectar a las demás tuberías que ya se han hecho. También es un sistema muy versátil, ya que es adecuado para una amplia gama de materiales de tubería, como acero, latón, cobre y algunos plásticos como el PVC. Ahora, también tiene una instalación muy simple y rápida. Comparando con las conexiones de soldado como electrofusión o cementar, las conexiones roscadas no requieren de un equipo especializado para poder unirlas, solo que sí para realizarlas, o sea, crear la rosca dentro de nuestro tubo galvanizado. Ahora, los pasos de roscado que tiene esto es 1. El proceso de roscado de tuberías consiste en cortar roscas en ambos extremos, como lo mencioné anteriormente. Pero a todo esto, el inicio es el corte y la preparación de la tubería. La tubería se corta en la longitud deseada, desde 30 centímetros, 40 centímetros, y los extremos se desbordan para evitar daños en las roscas. Seguimos con el roscado. El roscado es la parte más importante, ya que se utiliza una herramienta conocida como terraja o tarraja, como esta de acá, para cortar las roscas en los extremos de la tubería. La terraja puede ser manual o accionada por una máquina. También tenemos la aplicación del sellador. Una vez cortadas las roscas, se aplica una cinta de teflón o otro sellador para garantizar una conexión hermética y evitar cualquier fuga. Terminamos con unas aplicaciones comunes a todo esto. Las instalaciones de agua y gas, que son
para distribuir agua potable y en sistemas de gas donde la seguridad de la resistencia de las fugas es muy importante, cosa que con una buena instalación este sistema nos lo proporciona sin ninguna duda. También los sistemas de aire comprimido y los sistemas de calefacción y refrigeración. Es un sistema que viene desde hace muchísimos años, desde los años 60, 40, pero servía para todo, era el universal, podemos decirlo. Algunas desventajas es que depende mucho de cómo es su instalación para poder evitar cualquier fuga. Bien, puedes conectar tuberías de diferentes diámetros sin mucha complicación. Sería más fácil que con otras que tendrías que soldar en algunos casos. La conexión hecha entre dos justas roscadas es capaz de resistir una gran presión de agua. Esto llega a hacer que se trabaje en grandes caudales y presiones elevadas. También pueden usarse en instalaciones en las que el uso de materiales de la soldadura en frío podría llegar a ser tóxico o peligrosa. Es fácil de cambiar, alterar, o sea, si quieres cambiar alguna parte, es fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque solo tendrías que desenroscar esta parte. También tiene una gran variedad de accesorios y acoplamientos. En caso de que se necesite alguna cosa, que sería, por ejemplo, la válvula, la unión o un codo, es muy fácil de encontrar y también instalar. Sin embargo, si la rosca no está bien ajustada, no está bien instalada, podría llegar a sufrir fugas, lo que ocasionaría también que se provocaría una contaminación en el agua. Después de haber analizado toda esta información, sería un gusto para todos nosotros poder presentarles una serie de entrevistas con un plomero y un dueño de una electroferretera, en los cuales nos brindarán tanto experiencia como información técnica sobre el sistema que estamos investigando. Mi nombre es Fermín Cruz. No sé si nos puede platicar un poco de el tubo galvanizado y el proceso de roscar. Pues el tubo galvanizado fue una técnica que se usó de los años, ¿qué te puedo decir? De los años 40, 50 fue el tubo galvanizado cuando empezó. El tubo galvanizado se ocupaba para todo, para agua caliente, para agua fría, para gas, para aire, para presiones de muchas libras. Era un tubo muy completo. Incluso pues era un tubo que podía estar a la intemperie, lo podías pisar y no pasaba nada, era una chulada de material. Pero claro, eso fue hace muchos años y así vino hasta por los años 80, que cuando fue que el cobre vino y fue la innovación y se dejó el galvanizado. Y se usaba tanto en la cuestión, ¿cómo se llama? Industrial, en la industria. Como para casas habitaciones. Como para casas habitaciones o como para cualquier instalación. El tubo galvanizado en sus inicios fue un tubo virgen, un tubo original que se hacía a base de moldeado. Y después se fabricó ya como un tubo troquelado, fue donde perdió calidad, donde perdió mercado y donde la gente se dio cuenta que el galvanizado ya no tenía la misma resistencia, la misma calidad que tuvo en sus años mozos. Por eso se fue desplazando y empezó a entrar el cobre. Pero en sus tiempos el galvanizado fue la mejor tubería y se ocupaba para muchas cosas. Podemos decir que el tubo galvanizado al inicio era el más utilizado, era el rey el que reinaba en el comercio de los tubos, para tubería, para instalaciones hidráulicas y demás. Sí. Pero conforme pasó el tiempo, perdió calidad, la introducción de nuevos procedimientos fueron lo que lo rezagaron de todo eso. En su tiempo, ¿qué ventajas ofrecía el tubo galvanizado y a su vez qué desventajas tenía? Pues en sus tiempos fue toda una, ¿qué te puedo decir? Cumplía con todas las normas, toda la ¿cómo se puede llamar? Pues todo, era todo el tubo galvanizado. La situación fue
que cuando llegó el cobre fue una competencia totalmente fuerte que desplazó al galvanizado. Entonces ellos, para competir con el cobre, bajaron la calidad, y al bajar la calidad la gente se dio cuenta que ya no era lo mismo, y entonces fue cuando fue perdiendo mercado. Venía con sus desventajas, claro. Exacto, porque ya no era lo mismo que al principio. Pero al principio fue el rey de la tubería, no había otra cosa más que el galvanizado. ¿Cuál era el otro proceso? Que los maestros que instalaban o que hacían todo ese tipo de trabajo eran maestros profesionales del asunto. Después vinieron instaladores, que ya fue una cosa totalmente diferente. Un maestro a un instalador, nada más compraba piezas hechas y armaba. Y los maestros anteriores no, porque sacaban sus medidas, hacían sus roscas, cortaban la tubería en diferentes ángulos, en diferentes medidas, cosa que era un procedimiento de mucho trabajo y que era un poco tardado, pero era un trabajo que quedaba para la eternidad. Muchísima calidad. Sí, sin embargo, después el mercado que se hizo con el cobre abarató mucho la mano de obra, para el maestro era más fácil, y eso fue que desplazó al galvanizado. De lo contrario, el galvanizado siguiera ahorita funcionando y sigue funcionando porque se ocupa para muchas cosas todavía. Sí, he visto que en varias casas actualmente aún se sigue utilizando el galvanizado. Si tú vas a una vulcanizadora o una empresa donde montan llantas, levantan carros con gatos hidráulicos, toda la tubería está galvanizada. Ahí no hay plástico, ahí no hay cobre, ahí es todo galvanizado por las presiones que manejan. Me comentó que el galvanizado en cierto punto ya no era recomendable porque traía... Bueno, después para abaratar el costo del tubo, para competir en el mercado con lo nuevo que iba saliendo, que eran plásticos, pues bajaron la calidad. Y al bajar la calidad del tubo, no perdió más mercado porque empezaba a oxidarse muy rápido, empezaba a presentar fugas, ¿por qué? Y a contaminar, por ejemplo, el agua, debido a que el material que estaba fabricado ya no era un galvanizado original, sino ya era un troquelado, un tubo laminado, ya no era... Me contaba que era un molde que salía. Antes sí, después ya no. Eso fue que perdió mercado. En conclusión, el sistema de roscado es una opción eficaz y muy eficiente, además de versátil en la plomería de sistemas hidráulicos, gracias a su facilidad de instalación, su desmontabilidad y amplia aplicación en diversos materiales. Su uso ideal es en entornos de baja y media presión, como en sistemas de agua, gas y de aire comprimido, o sea, una instalación de una casa-habitación. Por eso solía utilizarse mucho en ese entonces. Ahora, si pueden checar sus casas, seguramente cuentan con esta tubería, las que ya tienen bastante tiempo. Solo que con el paso del mismo, la tubería de tubo galvanizado se ha ido rezagando de todas las demás, por como se mencionaron en las entrevistas, fueron bajando la calidad. Eso es decir, ahora, sin embargo, su correcta instalación es clave para evitar fugas, por lo que es crucial el uso adecuado de selladores y la compatibilidad de los materiales dentro del sistema. Aunque tiene algunas limitaciones en entornos externos, sigue siendo una solución confiable y común en muchas instalaciones. Muchísimas gracias por su atención.